Así que la imagen que lo destapó todo no fue que un documento legal ni un comunicado de prensa del palacio. Fue una silla vacía. Una sola silla vacía en una recepción de Estado que gritó más fuerte que cualquier declaración jamás hecha, porque la reina Camila no estaba sentada en ella. Y la razón por la que no estaba allí es que acababa de salir de una reunión del Consejo en la que, de manera oficial, formal y muy silenciosa, le habían excluido de la línea real, no divorciada, no despojada de su título, no expulsada del edificio, sino separada del futuro de la corona de forma tan completa que toda la influencia que había construido durante décadas se evaporaba básicamente en el momento en que el rey Carlos desapareciera. Y la parte más sorprendente, Carlos sabía que iba a ocurrir antes incluso de que ella entrara en la sala. Antes de entrar en la cronología, las reuniones secretas y las notas manuscritas, asegúrate de suscribirte a Crown Watch para no perderte ninguna actualización de esta historia a medida que se desarrolle. Ahora, hablemos de lo que realmente ocurrió en esa sala. El Consejo de la Casa Real, que es básicamente el grupo a puerta cerrada de altos funcionarios y miembros de la realeza que se ocupan de asuntos institucionales urgentes, se había reunido para resolver algo que había estado gestándose en silencio durante semanas. Confirmaron que Camilla Parker Bowles ya no ocuparía ningún lugar en la línea de continuidad institucional futura de la monarquía. Ese es el lenguaje del palacio. Así que déjame explicar lo que realmente significa. Ella sigue siendo reina durante el reinado de Carlos, conserva el título, las obligaciones, el papel público, todo, pero pierde la autoridad relacionada con la sucesión, cualquier rol en una regencia de emergencia y toda protección que pudiera haber mantenido influencia más allá de la vida de su marido. La orden no puso fin a su matrimonio ni le quitó la corona. Hizo algo más frío. Dijo que ningún poder vinculado a su posición podía pasar a sus hijos, parientes, asesores de la casa o fundación personal. Años de trabajo seguirían siendo visibles, pero nada de ello se convertiría en permanente. Así que el Lord Chamberlain termina de leer este documento en voz alta y Camilla no discute, no exige una explicación ni se vuelve hacia Carlos en busca de protección. Empuja su silla hacia atrás, retira la carpeta de informes del palacio de su regazo y sale mientras los cortesanos atónitos observan en silencio. Y en ese momento se vuelve hacia Carlos y espera solo un instante. Espera que él desafíe la decisión, rechace el documento, diga su nombre, algo. Él no hace nada de eso. Baja la mirada a los papeles que tiene delante, y ese pequeño movimiento le dice lo que nadie se había atrevido a decir en voz alta. Él sabía. Sabía antes de que ella entrara en la sala. Camila cierra la carpeta con manos cuidadosas y dice, «Ya has decidido quién soy». Esa frase impacta más fuerte que cualquier enfado. Coloca el expediente sobre la mesa, se levanta antes de que el rey pueda responder y camina hacia las puertas con su humillación contenida tras una calma rígida. Y aquí el detalle que te dice todo sobre la otra persona en la sala. William no se mueve, no parece victorioso, pero tampoco parece sorprendido. Su inmovilidad sugiere preparación. Y Carlos lo nota. Cuando las puertas se cierran tras su esposa, el Lord Chamberlain cubre con una mano una segunda página sellada. Ese documento oculto nombra a los miembros de la realeza que heredarán todas las responsabilidades que Camila acaba de perder. Carlos finalmente mira a su hijo y pregunta, ¿cuánto tiempo llevas preparando esto? Esa pregunta es el punto de fractura. Detrás del anuncio del palacio hay tres personas unidas por el amor, el deber y recuerdos que ninguno de ellos puede borrar. Y los tres creen que están defendiendo la monarquía. Camila ve la decisión como la destrucción de todo lo que pasó décadas tratando de asegurar. Carlos la ve como un castigo que no logró impedir.
William ve algo completamente diferente. Un muro protector construido alrededor de la futura corona. Solo uno de ellos puede determinar en qué se convierte la monarquía. Y ahí es donde se complica. Camila había pasado años transformando la supervivencia en influencia. Construyó esa influencia a través de obras benéficas, nombramientos en la casa, deberes ceremoniales y un acceso constante al rey. Esos roles importaban porque le daban más que estatus, le daban un lugar duradero dentro del sistema real, una red de personas y compromisos que se suponía que debían perdurar. La nueva orden amenazaba con reducir cada logro a un privilegio temporal, algo aceptado durante el reinado de Carlos, pero negado cualquier lugar permanente en el futuro de la corona. Y esa es una distinción brutal cuando lo piensas. Ella podía hacer el trabajo, sonreír en los eventos, apoyar al rey y construir su legado, pero nada de ello se mantiene más allá de la vida de su marido. Es como si te dijeran, toda tu carrera tiene una fecha de caducidad ligada al latido del corazón de otra persona. William cargaba con una carga diferente. Como heredero directo, la persona primera en la línea de sucesión al trono había empezado a examinar cada promesa a través de la pregunta de qué sobreviviría después de su padre. Temía que los acuerdos privados vinculados a Camila, su casa o su familia extendida pudieran convertirse en obligaciones para su propio reinado. Para él, la decisión no era venganza, era una ruptura limpia diseñada para proteger a Catherine, George, Charlotte y Louis de acuerdos que nunca habían aprobado. Y esa es en realidad una preocupación razonable cuando das un paso atrás y la miras. Si se permite que privilegios informales, roles de asesoramiento y redes caritativas continúen automáticamente de un reinado al siguiente, esencialmente estás heredando la estructura de poder de otra persona sin haber consentido nunca a ella. William quería asegurarse de que su reinado empezara con sus propias elecciones, no con obligaciones incrustadas por la oficina de su madrastra. Carlos permaneció solo en la cámara del consejo después de que los demás se fueran. Colocó una mano sobre la silla vacía a su lado y sintió el peso completo de lo que había ocurrido. El rey ama a su esposa. Esa parte nadie la discute seriamente, pero también sabe que los temores de su hijo no pueden simplemente desecharse. Ignorar a William podría haber creado una batalla constitucional entre el monarca reinante y el futuro. Un conflicto lo suficientemente poderoso como para dividir a la familia antes incluso de que comenzara la sucesión. Así que Carlos estaba atrapado entre proteger a su esposa y preservar la transición a su hijo. Y esas dos cosas se habían vuelto de alguna manera mutuamente excluyentes. Camila estaba sentada en su habitación privada con los papeles de informe sin firmar delante de ella. Se quitó un broche real y lo colocó junto al expediente. Estaba enfadada con William, pero la herida más profunda pertenecía a Carlos. Él había permitido que ella entrara en esa sala sin aviso, sabiendo que oiría la decisión delante de otros. Eso no es solo un desacuerdo de política. Eso es un marido dejando que su esposa sea emboscada. Mientras tanto, William revisó de nuevo el borrador confidencial y varios deberes estaban marcados para transferirse a Catherine, la princesa de Gales. Los cambios eran mayores de lo que Camila había realizado al principio. Luego Carlos encontró una nota privada que mostraba que había luchado por suavizar la propuesta original y preservar su papel ceremonial. Camila respondió con un solo mensaje manuscrito. Ven sin tus ayudantes. Dime de quién es realmente esta decisión. El enfrentamiento se acercaba, pero su causa comenzó con un momento enterrado que nadie había olvidado. La decisión no empezó con un documento legal ni con una votación formal. Empezó 6 semanas antes dentro de una reunión privada en Windsor, donde una sola frase transformó la sospecha en resistencia abierta. Camila había entrado esperando la aprobación
de un arreglo administrativo inofensivo. William salió convencido de que la futura corona estaba siendo rodeada en silencio. Carlos intentó calmarlos a ambos, pero el daño ya estaba hecho. Desde ese momento en adelante, cada silencio se convirtió en evidencia. Cada firma se convirtió en una amenaza y la confianza desapareció. Esto es lo que Camila propuso realmente. Quería crear un rol de continuidad, básicamente un acceso consultivo temporal destinado a mantener estable el trabajo del palacio cuando un reinado terminara y otro comenzara. Su argumento era que su oficina privada podía guiar las obras benéficas. El personal y los compromisos ceremoniales durante el difícil periodo entre la muerte de Carlos y la plena asunción del control por parte de William. Para ella era protección contra la confusión durante el duelo nacional. Para William, parecía autoridad intentando sobrevivir a su límite legítimo. Llegó a la cláusula de apoyo y la leyó 2 veces. La disposición permitía que asesores seleccionados de la Fundación Caritativa de Camila continuaran trabajando desde las instalaciones reales durante 12 meses después de que terminara el reinado del rey. Así que William preguntó por qué personas elegidas por su madrastra debían permanecer dentro del palacio después de que él se convirtiera en monarca. Su voz se mantuvo controlada. Pero la ira del futuro rey era inconfundible. Oyó acusación debajo de cada palabra cuidadosa. Carlos defendió inmediatamente a su esposa. Insistió en que años de servicio le habían ganado seguridad, respeto y una transición digna. Recordó a su hijo que ella había estado a su lado a través de las críticas y había llevado deberes que otros se habían negado a tocar. William no negó su contribución, simplemente respondió que la dignidad no era autoridad heredada. Y el monarca de repente comprendió que su matrimonio y su sucesión tiraban en direcciones opuestas. Camila deslizó el borrador hacia William y dijo: la corona no comienza de nuevo simplemente porque el trono cambia de manos. William cerró el documento y lo empujó de vuelta. Bajo mí, debe hacerlo. Ese intercambio se convirtió en el punto de no retorno. El príncipe encargó en silencio una auditoría confidencial, una revisión privada diseñada para identificar cada privilegio informal que pudiera continuar más allá del reinado de Carlos sin la aprobación del siguiente soberano. Y aquí es donde la princesa Ana entra en la historia de una manera importante. Ana pronto se unió a la discusión y advirtió a William en un memorando privado documentado que el poder difuso podía crear lealtades rivales y debilitar al monarca. Su apoyo dio a William la credibilidad que necesitaba porque la reputación de Ana es básicamente intachable cuando se trata de deber y disciplina. Los funcionarios no podían descartar la revisión como un resentimiento personal cuando la princesa real la respaldaba con un consejo formal por escrito. Camila descubrió la verdad 3 días antes de la reunión de emergencia. Encontró las palabras Operación Línea Clara dentro de un horario de la casa mal archivado y comprendió que William había pasado de la resistencia a la acción. Para cuando convocó a Carlos a solas, el argumento ya no era sobre una cláusula, era sobre si él había protegido a su esposa o había entregado su futuro. Carlos entró en el salón de Camila sin una query ni un asesor privado. Ella estaba de pie junto a la chimenea con el documento del palacio abierto en ambas manos. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Luego ella preguntó si él había sabido. El rey dudó, y esa duda respondió a todo. Lo que siguió no fue que una discusión constitucional entre soberano y consorte. Fue un enfrentamiento entre un marido que había transigido y una esposa que creía que el hombre a quien había defendido había permitido que la corona la borrara. Carlos admitió que había recibido la recomendación final 48 horas antes. Ese es el consejo formal enviado al soberano antes de una decisión importante en el que se expone lo que los funcionarios del palacio creían que debía ocurrir a continuación.
Dijo que había pasado esos 2 días tratando de suavizar el lenguaje, proteger la posición ceremonial de Camila y evitar que la orden se convirtiera en una exclusión completa. El rey insistió en que había luchado por ella. Ella solo oyó que había fallado en silencio. Camila rechazó la distinción de inmediato. Permanecer junto a Carlos en las ceremonias significaba poco si cada parte de su autoridad desaparecía en el momento en que terminara su reinado. La reina creía que el palacio quería su servicio sin su futuro, su lealtad sin protección y su sonrisa pública sin ningún lugar duradero para las personas o causas que había construido a su alrededor. Se acercó y presionó el documento contra el pecho de Carlos. Me dejaste borrar mientras me pedías que siguiera sonriendo a tu lado. Carlos agarró la carpeta, pero no pudo responder de inmediato. Luego el rey confesó lo que más le había asustado. Rechazar la recomendación podría haber empujado a William fuera de la planificación de la transición, el proceso privado que prepara al heredero para asumir el control total cuando el trono cambia de manos. Él había elegido la unidad con su hijo porque una sucesión rota podía dañar a la monarquía misma. Sabía que esa elección heriría a Camila. La tomó de todos modos. Camila exigió saber si William había escrito la cláusula final. Carlos dijo que no, pero su rostro traicionó la verdad más profunda. El príncipe había insistido en su principio central, nada vinculado a su red privada, sobreviviría automáticamente en su reinado. El rey reveló entonces la presión final a través de una conversación documentada registrada en sus notas de informe privadas. Ana le había advertido que 2 centros rivales de lealtad podían desgarrar a la familia durante una sucesión. Las palabras de la princesa real lo convencieron de que la revisión ya no podía detenerse. Camila se quitó el pequeño alfiler con forma de corona que Carlos le había dado después de su coronación. Lo colocó junto a su mano y dijo que no asistiría a la recepción de la noche. Carlos miró el alfiler, luego a su esposa. Prometió confrontar a William personalmente, no para revertir la decisión, sino para descubrir hasta dónde había llegado ya la reestructuración. El rey la dejó en silencio y caminó directamente hacia el heredero, que ya estaba redibujando el palacio alrededor de un futuro reinado. William no recibió a su padre en una gran cámara. Lo esperó en una pequeña oficina del palacio con solo 2 carpetas y una lista manuscrita sobre el escritorio. La sencillez inquietó a Carlos más de lo que lo habría hecho la ceremonia. Esto no era una rebelión interpretada para testigos. Era una estrategia completada. El príncipe había examinado nombramientos, residencias, fundaciones, privilegios de asesoramiento y acceso privado. La eliminación de Camila de la línea real no era toda la decisión. Era meramente la primera consecuencia visible. William comprendía los límites de su poder actual. Como heredero, no podía reescribir el reinado de Carlos, quitar a la reina de sus deberes actuales, ni comandar la casa del monarca. Pero la planificación de la sucesión, el trabajo privado de prepararse para el siguiente reinado, le daba un tipo diferente de autoridad. Podía negarse a heredar compromisos informales y separar los permisos temporales de las responsabilidades que se esperaría que la futura corona continuara. Ana había reforzado esa posición. La princesa real creía que la continuidad debía proteger a la monarquía misma, no preservar redes personales alrededor de una figura real. Su consejo documentado persuadió a funcionarios nerviosos de que la campaña de William no era simplemente un ataque a Camila. El apoyo de Ana hizo que los límites parecieran necesarios, disciplinados y mucho más difíciles de descartar para Carlos. Carlos miró a su hijo y formuló la pregunta que lo había seguido desde la habitación de su esposa. ¿Era esto realmente sobre claridad constitucional? ¿O era vieja ira vestida con el lenguaje del deber? La mandíbula de William se tensó. El rey había nombrado el miedo que ninguno de los 2 hombres quería nombrar. El pasado nunca había desaparecido.
Simplemente había aprendido a sentarse en silencio dentro de cada conversación sobre el futuro. Se negó a disculparse. El príncipe dijo que no permitiría que George, Charlotte y Louis heredaran un palacio dividido por promesas que nunca habían hecho. Sus hijos no comenzarían sus vidas públicas atrapados dentro de arreglos creados antes de que tuvieran edad suficiente para entenderlos. Carlos no oyó crueldad en su voz. Eso hacía que la finalización fuera aún más aterradora. Catherine ya había cuestionado el costo. Antes de la reunión, la princesa de Gales preguntó a William si proteger la corona requería humillar a Camila delante de la casa. Él se detuvo antes de responder. El futuro rey todavía creía que la decisión era correcta. Pero el Aló había obligado a admitir que la salida se había convertido en algo más duro que la política misma. William abrió la segunda carpeta. La página sellada nombraba a Catherine y Ana como las receptoras conjuntas de las responsabilidades de transición de Camila, con la autoridad final residiendo en el monarca reinante o el heredero directo. Carlos la leyó una vez, luego otra. Un poder seguía siendo suyo. La reestructuración no podía tener pleno efecto hasta que el rey firmara la orden de implementación, el documento que convertía el plan en acción vinculante del palacio. William había ganado el argumento, pero Carlos todavía controlaba la pluma. El monarca llevó la orden de vuelta a su oficina privada, donde la silla vacía de Camila esperaba al otro lado de la habitación. El palacio había elegido su futuro en el papel. Ahora Carlos tenía que decidir si podía firmar la decisión que había destrozado su matrimonio. La orden de implementación permaneció sin firmar durante casi 3 horas. Carlos se sentó con la pluma estilográfica destapada junto a su mano. Al otro lado de la habitación estaba la silla que Camila ocupaba normalmente durante sus informes nocturnos. Ningún asesor entró, ningún teléfono sonó. Al rey se le había dado privacidad, pero se sentía como un abandono. Cuando finalmente extendió la mano hacia la pluma, no estaba eligiendo entre lo correcto y lo incorrecto. Estaba eligiendo qué relación podía sobrevivir la monarquía sin ella. La oficina de Camila permaneció congelada mientras el documento esperaba. Hasta que Carlos firmara, su personal no podía aprobar nombramientos a largo plazo. Acuerdos de continuidad o compromisos diseñados para permanecer activos más allá de su reinado. Esas restricciones importaban porque cada firma retrasada dejaba al palacio suspendido entre dos sistemas: la autoridad de la actual reina y los límites que William pretendía imponer como futuro soberano. Los secretarios del palacio comenzaron a reorganizarse en silencio. Retiraron los archivos de transición de la oficina de Camila y los transfirieron a un armario seguro compartido por William, Catherine y Ana. Los archivos de transición son los registros privados utilizados para preparar deberes. Personal y autoridad para el cambio de un monarca al siguiente. Moverlos significaba que la reina ya estaba siendo separada del futuro, incluso antes de que la tinta hiciera oficial esa separación. Carlos bajó la pluma y escribió su nombre lentamente. Se detuvo sobre la letra final, luego colocó la pluma junto a la orden. El rey comprendió que su firma protegía la sucesión de reclamaciones competidoras. También sabía que quien firmaba el miedo más profundo de Camila. Cuando se vio obligado a elegir, había colocado el futuro de la corona por encima del de ella. Camila regresó brevemente a recoger sus papeles personales. Abrió el armario de continuidad y lo encontró vacío. Un cortesano explicó que los archivos se habían movido bajo instrucción real. La reina le dio las gracias con calma y esperó hasta que se fuera. Luego agarró el borde del escritorio, estabilizándose contra una realidad que ya no podía negar. Envió aviso de que no acompañaría a Carlos a la recepción de la noche. Su ausencia obligó al palacio a elegir entre admitir el conflicto y ofrecer una explicación inofensiva. Cualquiera de las dos opciones conllevaba peligro.
El silencio invitaría a la sospecha, mientras que la honestidad podía exponer una fractura familiar antes de que el nuevo orden se hubiera asentado siquiera. Catherine se negó cuando los funcionarios le ofrecieron el lugar de Camila junto al rey. La princesa de Gales dijo que la transición no debía parecer la victoria de una mujer sobre otra. Aceptaría la responsabilidad futura, pero no convertiría la humillación en celebración. Ese es un momento realmente revelador porque Catherine comprendió algo que a menudo se pierde en estas luchas de poder. La percepción pública importa tanto como el papeleo legal. Si ella se hubiera sentado en ese asiento, habría parecido que estaba bailando sobre la tumba de Camila. Y ese tipo de imagen se queda. Ana dio un paso adelante en su lugar. La princesa real asistió junto a su hermano, ofreciendo estabilidad sin parecer reemplazar a su esposa. Carlos notó la atención fija en el espacio vacío donde Camila debería haber estado, y Ana comprendió que la ausencia hablaba más fuerte que cualquier declaración del palacio. Tarde esa noche, Camila envió a William una solicitud privada. Quería reunirse con él a la mañana siguiente sin Carlos. Catherine, Ana ni personal del palacio. La firma había hecho oficial la decisión. Ahora la reina pretendía enfrentarse al hombre que la había hecho inevitable. Camila ya estaba esperando cuando William entró en el pequeño salón de la mañana. Ninguna carpeta se interponía entre ellos. Ningún asesor esperaba detrás de las puertas, y ningún rey estaba presente para suavizar lo que cualquiera de los dos pudiera decir. Por primera vez desde que comenzó la crisis, la reina y el heredero se enfrentaron no como oficinas rivales, sino como dos personas formadas por la misma familia y divididas por la misma historia. Ella no le pidió que revirtiera la orden. Le preguntó por qué creía que era necesaria. Camila abandonó primero el argumento legal. Le dijo a William que comprendía su derecho a rechazar compromisos que se extendieran a su reinado. Lo que no podía aceptar era la sugerencia de que sus años junto a Carlos no habían creado ningún lugar legítimo en la historia real. La reina había soportado la hostilidad pública, llevado deberes durante años difíciles y apoyado al rey cuando la monarquía necesitaba estabilidad. Borrar su influencia futura era una cosa. Hacer que su servicio pareciera temporal y desechable era otra. William respondió con cuidado. El príncipe explicó que la orden no eliminaba su matrimonio, título, trabajo público ni posesión junto a Carlos. Creaba un límite alrededor del siguiente reinado. Ese límite importaba porque ninguna casa privada, asesor familiar o red caritativa debía heredar el acceso automáticamente cuando la corona pasara a un nuevo soberano. Estaba protegiendo el cargo, no reescribiendo su pasado. Camila oyó la distinción, pero la herida más profunda permaneció. Le dijo a William que había vivido durante años sabiendo que él nunca confiaría plenamente en ella. La salida no había ocurrido por una cláusula. Había ocurrido porque Carlos permaneció en silencio mientras esa desconfianza se convertía en política del palacio. En ese momento, ella creyó que incluso su marido había decidido que la sospecha importaba más que la lealtad. William no defendió la crueldad del proceso. Admitió que el anuncio nunca debería haberse entregado sin aviso. El príncipe todavía apoyaba la decisión, pero aceptó que la claridad constitucional se había convertido en humillación personal. Su honestidad cambió la habitación. Camila había esperado resistencia. En cambio, oyó responsabilidad. Entonces la reina ofreció algo que nadie había predicho. Ella misma disolvería la oficina de continuidad en disputa y renunciaría a todos los privilegios posteriores al reinado conectados a su familia. A cambio, el palacio registraría la decisión como un acto voluntario de servicio en lugar de una expulsión. Ese es un giro notable. Está tomando exactamente el mismo resultado, perder su influencia futura.
pero reformándolo como su elección en lugar de su castigo. William aceptó enmendar la declaración pública. Reconocería formalmente el trabajo de Camila a lo largo del reinado de Carlos, mientras confirmaba que su autoridad terminaba con su soberanía. Su legado permanecería, su influencia no se convertiría en hereditaria. Camila deslizó la orden original a través de la mesa. William colocó la página enmendada a su lado. Después de un largo silencio, ella tomó la pluma y firmó la renuncia voluntaria. El príncipe le dijo que la declaración revisada se anunciaría esa tarde. Camila lo miró y respondió, «Esta vez no me iré». Su acuerdo transformó la crisis, pero el mundo ya había visto a la reina marcharse. Ahora el palacio tenía que explicar por qué había elegido regresar. Al amanecer, la salida de Camila había escapado de los muros del palacio. Las emisoras reprodujeron el momento en que su coche salió de Buckingham Palace sin Carlos. Los editores de periódicos preparaban ediciones especiales. Los comentaristas reales discutían sobre el significado del decreto, y las multitudes se reunían detrás de las barreras fuera de las puertas. Sin embargo, la imagen más poderosa aún estaba por llegar. Horas después de aparecer públicamente derrotada, la reina regresó a la misma entrada del palacio, esta vez junto a William, llevando la declaración enmendada que ella misma había firmado. El palacio perdió el control de la historia casi de inmediato. Las alertas de noticias describían una ruptura sin precedentes entre la reina y la sucesión, es decir, el orden directo a través del cual la corona pasa de un monarca al siguiente. Algunas emisoras presentaron a Camila como la víctima de una purga institucional fría. Otras argumentaron que William había protegido su futuro reinado de la influencia privada. Cada versión llevaba el mismo mensaje. El conflicto privado de la familia se había convertido en un espectáculo nacional. Carlos permaneció fuera de la vista. El rey canceló una audiencia privada y se quedó dentro de Buckingham Palace, mientras la especulación se extendía más allá de la decisión original. Su ausencia importaba porque el público ya no veía solo una disputa constitucional. Veían a un marido que no había seguido a su esposa y a un matrimonio que podría haberse fracturado bajo el peso de la corona. Camila de repente recibió simpatía de personas que la habían cuestionado durante años. La imagen de Ella marchándose sola despojó el control de la ceremonia real y reveló algo dolorosamente humano. Los espectadores vieron humillación, aislamiento y a una mujer forzada a absorber el rechazo sin la protección de los hombres a cuyo lado había servido. William se convirtió en el blanco de una ira creciente. Los comentaristas acusaron al príncipe de tratar a la esposa de su padre con crueldad calculada. Catherine vio la cobertura a su lado y advirtió que el silencio permitiría al país confundir la cautela constitucional con la venganza personal. La princesa de Gales sabía que el futuro rey podía proteger la corona en el papel y aún así perder la confianza del público. Luego apareció la edición de la tarde. La reina que se fue se extendía a lo ancho de la primera página. Debajo del titular había una imagen devastadora: la silla vacía de Camila en la recepción de Estado. Esa sola ausencia capturó el miedo de la nación de que algo permanente se había roto. Cientos se reunieron fuera de Buckingham Palace cuando un presentador anunció que Camila había regresado. La multitud se silenció cuando ella bajó del coche junto a William en lugar de Carlos. La reina sostenía la declaración enmendada y habló con finalización controlada. He renunciado voluntariamente a toda autoridad que se extienda más allá del reinado del rey. El servicio a la corona nunca debe convertirse en propiedad de su futuro. William permaneció a su lado, aceptando tanto las críticas como el acuerdo. Luego se abrieron las puertas del palacio. Carlos apareció solo y esperó a que Camila caminara hacia él. La declaración pública había terminado el conflicto constitucional.
Solo su reunión podía revelar si el daño personal todavía podía sobrevivirse. Carlos no se acercó a Camila de inmediato. Permaneció bajo el arco del palacio mientras ella cruzaba el patio, la renuncia firmada sostenida contra su costado. William se detuvo varios pasos detrás de ella, permitiendo que marido y mujer enfrentaran las consecuencias a solas. La reina había perdido su reclamo a cualquier lugar duradero dentro de la maquinaria futura de la corona. El rey había perdido la ilusión de que el amor pudiera protegerla de la sucesión. Sin embargo, ninguno había perdido la elección final si este momento los destruiría o los redefiniría. La posición de Camila era ahora inconfundible. Ella seguiría siendo reina a lo largo del reinado de Carlos. Continuaría sus deberes ceremoniales y dirigiría las obras benéficas que había pasado años construyendo. Pero el acuerdo final, el acuerdo formal que definía lo que sobreviviría más allá del reinado actual, trazó un límite duro. Ninguna oficina, asesor, privilegio o autoridad conectada a ella se transferiría automáticamente cuando William se convirtiera en rey. William había asegurado la línea futura alrededor de Catherine, George y la sucesión directa, con Ana apoyando a la corona siempre que la estabilidad lo demandara. El príncipe no había eliminado a Camila del presente, había impedido que su casa privada, sus hijos y su red personal ganaran influencia heredada dentro de su reinado. Carlos finalmente dio un paso hacia su esposa. El rey no defendió la decisión ni se escondió detrás del deber real. Admitió que debería haberla advertido antes de la reunión del consejo. Permitir que Camila oyera el juicio delante de otros había sido cobarde. Dijo, incluso si el límite constitucional en sí mismo había sido necesario. Camila escuchó sin interrumpir. La reina le dijo a Carlos que podía perdonar la decisión más fácilmente que su silencio. No regó el alfiler con forma de corona que se había quitado durante su enfrentamiento. Ese símbolo pertenecía a la confianza que habían perdido, pero ella extendió la mano hacia la de él y aceptó entrar en el palacio a su lado. William le dio algo más duradero que una disculpa. El registro final del palacio afirmaba que Camila había colocado voluntariamente la sucesión indiscutida de la corona por encima de la protección de su propia influencia futura. El texto transformaba su exclusión de un rechazo público en un acto final de servicio real. Camila regresó a su silla habitual en el siguiente consejo familiar. Ningún archivo de continuidad la esperaba. El espacio vacío sobre la mesa hacía claro el nuevo límite. La presencia no era poder y la dignidad no requería control. William entró y cruzó la mirada con ella. Dio un asentimiento contenido. La reina lo devolvió. Carlos abrió la reunión mientras Catherine y Ana sostenían los documentos de transición que una vez habían pertenecido a la oficina de Camila. El veredicto era definitivo. Camila perdió su lugar en la estructura futura de la monarquía, pero preservó su lugar en su historia presente. William protegió la sucesión sin forzar a su padre a abandonar a su esposa. Carlos aprendió que el amor no podía borrar los límites constitucionales, solo podía ayudar a las personas a sobrevivirlos. Las puertas del palacio se habían cerrado detrás de Camila en la humillación. Cuando se abrieron de nuevo, ella regresó en términos diferentes, no como la dueña del futuro de la corona, sino como una reina que había elegido su supervivencia por encima de su propio poder.